Nos encontramos juntos en esta serie que hemos llamado La Gran Salvación de Dios, y particularmente comenzando el domingo anterior, hoy y terminaremos el próximo domingo, estaremos enfocando nuestra atención en la doctrina de la perseverancia de los santos, o también conocida como la doctrina de la seguridad de la salvación. Algunos de ustedes vienen de trasfondos donde se les ha enseñado que la salvación no es segura, que la salvación puede tenerse hoy pero no tenerse mañana. Y creyentes viven en una constante inseguridad de su salvación. Me acuerdo que el pastor MacArthur dijo un día que se le acercó a alguien preguntándole si él creía en la seguridad de la salvación y le contestó: ciertamente no creo en la inseguridad de la salvación. Bien dicho, porque la Biblia es clara en enseñarnos que la salvación es cierta, la salvación es segura, porque la salvación es de Dios. Es obra de suya de un principio al fin. ¿Qué es la seguridad de la salvación? ¿Qué queremos decir con esto? En esencia, la doctrina de la seguridad de la salvación o perseverancia de los santos enseña que los que han sido genuinamente redimidos, salvados, todos aquellos que pertenecen al Señor perseveran en su fe hasta el fin, y ninguno de ellos puede completamente ni finalmente caer de ese estado de gracia. Otra forma de expresar esta verdad bíblica es decir que la vida que Dios nos da en la salvación es eterna y jamás puede perecer. Por definición, la vida eterna es eso, es eterna, no puede perecer. Un hijo de Dios entonces persevera en la fe porque Dios es fiel en mantenerle en la fe. Allá hicimos la pregunta la última semana acerca de lo siguiente: ¿qué acerca o qué de aquellos que profesan ser cristianos por un tiempo y de alguna manera abandonan todo lo que es el cristianismo, abandonan la iglesia, abandonan la fe que profesaban y se entregan a una vida igual o peor a la que tenían antes? Bueno, el apóstol Juan contesta esa pregunta en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es la razón bíblica por la cual algunos abandonan la fe. Nunca fueron del Señor, nunca fueron salvos. Entonces la Biblia presenta la perseverancia de los santos como un componente crítico de todo lo que es la gran doctrina de la salvación. Si la salvación no es cierta, no es segura, las demás doctrinas que forman parte de la doctrina total de la salvación se desmoronan, pierden su sentido, no tienen sentido. Predestinación no tiene sentido, la elección no tiene sentido, la justificación tampoco, santificación y glorificación. Todo se desmorona si la salvación no es una salvación segura. La salvación en la Biblia siempre se presenta como la obra de Dios en y a favor de sus escogidos, la cual Él lleva a cabo de acuerdo a un propósito soberano que comienza en una eternidad pasada y culmina en una eternidad futura. Eso es justamente lo que Pablo nos dice en el pasaje de Romanos 8, comenzando con el versículo 28. Romanos 8, 28, dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, de tal manera que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, versículo 30, también a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Después de haber afirmado esto, el apóstol Pablo lanza una serie de preguntas que tienen el propósito de
argumentar en contra de aquellos que negarían la seguridad de la salvación. Y por eso Pablo dice en el versículo 31, entonces, ¿qué diremos a estas cosas? ¿O qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, obviamente manifestado en su propósito eterno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo es que no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quiénes son estos nosotros? Continúa diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Estos son los creyentes, los escogidos de Dios, los redimidos. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra vez, los creyentes, nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El versículo 38 y 39 concluye el argumento. Porque estoy convencido, noten que no dice Pablo, pienso, espero que tal vez, no, estoy convencido, persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo lanza estas preguntas para hacernos ver que la salvación, el propósito eterno de Dios al salvar a sus escogidos es total, completo, perfecto, final. ¿Existe una remota posibilidad que el plan de salvación no llegue a su fin establecido por Dios? Y la respuesta de Pablo es no, absolutamente no. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que la palabra de Dios declara. La salvación no depende del hombre, depende de Dios. En todos sus elementos, en todas sus etapas, desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura. Es de Dios. Nosotros no participamos en eso. En 2 de Timoteo 1:9, Pablo dice, ¿quién, hablando de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito? Otra vez, subraya el propósito eterno de Dios. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de la eternidad, o como dice Reina Valera, desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios llevó a cabo esa obra y plan perfecto desde antes de la eternidad. Ni siquiera existíamos. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 10, Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria. Todo culmina en gloria. Todo termina en gloria. La salvación es eterna. Comienza con el propósito de Dios antes de los tiempos de los siglos y culmina con gloria eterna en el futuro. Los creyentes verdaderos son aquellos que son parte de este propósito eterno. Estos son los que tienen vida eterna, estos son los que perseveran en su fe hasta el fin. Aquí no está hablando Pablo de profesantes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pablo está hablando de aquellos que Dios llama y eficazmente salva. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo acerca de sus ovejas? En Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y agrega, yo y el Padre somos uno. Estas son sus ovejas, los que el Padre le dio para que Él redimiera y salvara.
La promesa de salvación eterna, la garantía de perseverancia en la fe es exclusiva y genuinamente solamente pertenece a aquellos que han sido transformados por Dios, los verdaderamente convertidos. ¿Quiénes son estos? En Romanos 8 Pablo le dice los escogidos de Dios. En Juan 10 Jesucristo les llama sus ovejas. Si tú eres hijo o hija de Dios, por fe en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que tú no perecerás, ni nadie te arrebatará de las manos del Señor. Tu fe perseverará hasta el fin porque eres protegido por el poder de Dios Padre y el poder de Dios Hijo, como estaremos viendo. Lo que hace de la salvación una doctrina gloriosa es justamente esto. No puede ser destruida, es eterna, porque es obra de Dios, de un principio al fin. Y como dijimos la última vez, cualquier idea de una salvación que no incluya seguridad eterna, esa enseñanza es falsa, es distorsionada, no se encuentra en la Escritura. Por otro lado, cualquier idea de salvación que excluya la perseverancia en la fe, también es una distorsión de la verdad. Los que creen, los que son salvos, perseveran en su fe hasta el fin. Si tú eres hijo de Dios, tú nunca perecerás. Si tú eres hijo de Dios, no vivirás una vida presumiendo de tu seguridad y por lo tanto haciendo lo que te da la gana. Esa no es una persona que conoce al Señor. Si eres hijo de Dios, si eres del Señor, obviamente tú amas a Dios, tú amas su palabra, tus deseos e inclinación es serle obediente y por lo tanto perseveras en la fe. Estamos seguros en la salvación por medio de la fe, la cual no es de nosotros, como dice Pablo en Efesios 2:8, sino que es don de Dios. Todo en la salvación es don de Dios. La obra de salvación en el corazón se presenta en la Escritura como la obra exclusiva de Dios en su totalidad. Es una obra sobrenatural. Todo en la salvación es sobrenatural, inclusive nuestra fe. Es una fe sobrenatural. Por supuesto que la fe a veces es débil. El creyente a veces duda, tiene periodos de dudas y flaquezas, como cantamos en el himno de Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Aunque estemos zarandeados por todo tipo de demonios y dudas vengan y luchas tengamos, nuestra fe va a ser zarandeada, pero no va a ser destruida. Tu fe puede ser puesta a prueba de tal manera que dudas aún de tu salvación, pero esa duda no va a ser completa al extremo de que vas a abandonar a tu Señor si eres hijo de Dios. El Señor, quien te dio esa fe, la mantiene, la preserva hasta el día de Jesucristo. Por eso Filipenses 1:6 nos dice, Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fe que comenzó cuando fuiste llamado a salvación, desde el momento de tu conversión, tu regeneración, de tu fe en Cristo Jesús, esa obra que Dios comenzó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces me he puesto a pensar qué lindo hubiera sido de que nuestra fe no tuviera que ser probada con pruebas, como estaremos viendo ahí en lo que sucede en Primera de Pedro. Que pudiéramos tener una fe ya establecida, firme, madura desde el inicio. Pero no es así. En sus propósitos divinos, Dios ha establecido que nuestra fe es algo que va a madurar, va a crecer. Tiene que ser puesta a prueba, como veremos en unos minutos. Pero Dios lleva a cabo esa obra. También noten que esa obra de Dios que comenzó en nosotros por medio de la fe, continúa moviéndonos ahora a perseverar en la fe. Por eso en la misma epístola, Filipenses 2:12, dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es cuestión de decir, bueno, ahora voy a vivir como se me da la gana.
ya que tengo seguridad eterna. No, esa no es la reacción. Dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en vosotros y produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la obra de Dios, ¿ven? Aún la perseverancia es obra de Dios. Dios nos concedió la fe, creímos y Dios continúa madurando esa fe hasta el día de Jesucristo. Hasta que Él venga por su iglesia o pasemos a su presencia. Si Dios comenzó la obra de salvación, Él va a continuar esa obra hasta ese día precioso cuando Cristo venga por los suyos. Y lo hará obrando en nuestros corazones de tal manera que vamos a querer perseverar. Y vamos a hacer obras de obediencia a Él. No fuimos salvados por obras, pero dice Pablo en Efesios 2:10, fuimos salvados para buenas obras. En otras palabras, perseveramos, demostramos nuestra perseverancia por medio de la obediencia a Él. Ahora, hasta aquí llegamos la última vez. A ver si terminamos hoy la parte que tenemos. Tenemos más por delante, más el próximo domingo. Pero vamos a 1 de Pedro. Ahora sí vamos a 1 de Pedro, que es el pasaje que hemos estado examinando. Los versículos del 3 al 9, donde Pedro nos habla acerca de la manera que nuestra fe es sostenida, preservada. En el capítulo 1 de 1 de Pedro, el versículo 3, el apóstol comienza diciendo y expresa una doxología aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, noten todo esto, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, nadie va a tomar nuestro lugar. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fuimos, por gracia sois salvos mediante la fe, o por medio de la fe, también somos preservados mediante la fe. La fe es parte íntegra de nuestra salvación. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una descripción aquí de la gloria final, la etapa final de la salvación en gloria. Y Pedro está escribiendo a estos creyentes que, como nos hace notar el versículo 1 de este capítulo, eran creyentes perseguidos. Habían sido diseminados, dispersos por todo el imperio romano, dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y aquí menciona provincias del imperio, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y después agrega escogidos. Estos son los escogidos de Dios. Estaban sufriendo, habían sido perseguidos y habían sido desparramados por todo el imperio. Estaban bajo tremenda aflicción, algo que nosotros no hemos experimentado a ese extremo. Y la clave se encuentra en el versículo 5, cuando Pedro les dice, miren, estáis siendo atribulados, pero sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En medio de las pruebas que nos dice el versículo 6, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Noten, eso es una aplicación a estos creyentes, pero cualquier creyente en la historia de la redención, todos los creyentes vamos a pasar por diversas pruebas. Todo tipo y grado de aflicción. La promesa del Señor Jesucristo es en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Todo aquel que quiera ser fiel al Señor Jesucristo, según Timoteo 3:10, sufrirá persecución, sufrirá aflicción. Y en medio de esa intensa aflicción, Pedro les recuerda que ellos van a ser protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Esa es una promesa a nosotros, los que somos hijos de Dios, que estamos siendo afligidos. Cada uno de ustedes está pasando por alguna aflicción, no hay duda. No son accidentes en nuestra vida. Dios las permite o las trae directamente a nuestra vida para probar nuestra fe. Y aquí Pedro les recuerda a estos creyentes la razón por sus pruebas o de sus pruebas. Era justamente para demostrar la genuinidad de su fe. Noten el versículo 7.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada hasta el día de Jesucristo. Es la misma expresión de Filipenses 1:6. La fe genuina, que es sobrenatural, va a perseverar, va a ser probada, pero va a perseverar y va a salir hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, Pedro les está diciendo, su fe va a perseverar. Su fe demostrará ser genuina y real, y eso sucederá hasta el fin. Y la razón es porque es una fe sobrenatural. Es de Dios. Dios es el que causó en vosotros tanto el creer, el hacer, el desear como el creer y como el hacer. Es la obra de Dios en nuestros corazones. Si Pedro creyera que la salvación se pudiera perder, este hubiera sido un buen momento para aclarar eso y hacer una aclaración, de tal manera que no piensen y no lo hace así. Por ejemplo, Pedro les pudiera haber dicho, miren, agárrense fuerte, no abandonen su fe en medio de las pruebas, manténganse cueste lo que cueste, porque si no, la perderán. Podría haber dicho eso, aclarado eso para salir de dudas, si existiera tal posibilidad, pero no es así. Pedro dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien les escogió, ya lo dijo en el versículo 2, quien nos dio una herencia incorruptible reservada en los cielos para vosotros, quien les protege por medio de las pruebas hasta que su fe sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando venga Jesucristo, etc. Eso es lo que dice Pedro. Si la salvación hubiera dependido de estos hermanos, de estos creyentes o de nosotros, por aplicación, no hubiera dicho estas cosas el apóstol. Pero la salvación es don de Dios, por medio de la fe, que Dios mismo comienza, perfecciona, sostiene, mantiene y termina. Porque otra vez, tengo que repetir, la salvación es de Dios de un principio al fin. Esa expresión, sois protegidos, es un presente continuo, es algo que en el original, en griego, dice, estáis siendo protegidos continuamente. Es un término militar, expresa la idea de ser protegidos por una guardia militar muy, muy poderosa. Los que pertenecen a Dios, dice Pedro, son protegidos continuamente de todos los enemigos que batallan y tratan de destruir sus almas. Los hijos de Dios son protegidos perpetuamente por el poder de Dios hasta la salvación completa de vuestras almas, que obviamente en el versículo 9 es una expresión de la gloria futura. Estamos siendo protegidos continuamente. Sí, Henry, pero dice que es por la fe. Yo tengo que aguantarme todo esto por la fe. Por supuesto, es por la fe. Pero ¿quién te dio esa fe? ¿Quién fortalece esa fe? Es el Señor. Es de Él. Somos salvados de la paga del pecado en la justificación. Somos salvados del poder del pecado en nuestra santificación diaria. Y algún día seremos finalmente salvados de la presencia misma del pecado en nuestra glorificación, cuando estemos con Él. Somos salvados, no hay duda de eso. Pero esa salvación no ha alcanzado su destino final. El destino final todavía queda en gloria cuando estemos con Él. Pero en esa dirección vamos. La salvación a la que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, no se completa hasta el último día, el último elemento sea realizado aquí, la glorificación. Y Pablo expresa la seguridad de la salvación con el pasaje de Romanos 8 que leímos, no lo vamos a leer otra vez. No hay duda que la salvación termina en glorificación. En el capítulo 9 de Romanos dice Pablo que fuimos preparados de antemano para gloria. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había preparado para gloria.
La salvación no es un accidente, no depende de nosotros. No es porque levantaste la mano en alguna conferencia o en alguna campaña evangelística. La salvación es de Dios. Algunos de nosotros fuimos salvos en un lugar público, algunos de nosotros fuimos salvados en privado, algunos de nosotros fuimos salvados simplemente leyendo la Escritura. Distinto, Dios es muy creativo en la manera que Él llama a sus hijos. Todo fue por su obra y nos incluyó en ese plan eterno y soberano. Ahora, en este pasaje de 1 de Pedro, como dijimos, Pedro subraya razones, o mejor dicho, maneras en las cuales somos protegidos. La primera manera que Dios nos protege es en la esperanza viva, versículo 3. La primera de estas es la esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Noten que renacimos, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados. Dios nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. Y esta vida es la misma vida de Dios, y esa vida es eterna, y esta vida que es sobrenatural, que Él nos ha dado, también nos ha dado junto con esa vida, esperanza viva. Tenemos esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Es una esperanza que no puede morir. Dios comenzó esa esperanza cuando nos salvó y continuará hasta que estemos con Él. Por eso en el versículo 13 Pedro dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. En otras palabras, Pedro les dice a estos hermanos sufrientes, no teman en cuanto a si van a soportar el sufrimiento y las pruebas, sino pongan su esperanza en la gracia que será revelada cuando Jesucristo venga. Esta esperanza es viva, no puede morir. Esa esperanza que Él nos concedió desde el momento de salvación. En 2 de Tesalonicenses, dirigiéndose a estos creyentes, Pablo les dice en el capítulo 2, versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. La misma idea. No debemos vivir con miedo, temblando, de que de alguna manera el diablo nos robe de nuestra salvación, o nos haga caer o perdamos la fe. O algo suceda de manera que de esa salvación que Él nos concedió en Cristo se pierda. Imposible. Estos pensamientos de dudas y temores de que tal vez no vamos a durar, que no vamos a llegar al fin, no vienen de Dios, vienen del padre de mentira, el mismo diablo, quien es el acusador de los hermanos, que anda continuamente acusándolos. Pero recuerden que tenemos un abogado defensor, Cristo Jesús, quien intercede por nosotros. No escuchemos las voces del enemigo, las voces de los demonios. Aunque demonios 1000 estén puestos y listos a devorarnos, ¿se acuerdan del himno? Eso es lo que hacen ellos, continuamente tratando de devorarnos, tratando de plantar dudas. Pero Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Con nuestra propia fuerza, no, es con la palabra. ¿Se acuerdan? El Señor resistió al diablo en el capítulo 4 de Mateo una y otra vez. Escrito está, escrito está, escrito está. Dios no quiere que vivamos en temor y pavor, que vamos a perder nuestra salvación. No, Él nos ama, Él nos ha dado consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice el apóstol Pablo. Por tanto, debemos ser confortados en esta realidad. En Romanos 5 dice el apóstol en el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No tenemos paz para con Dios. Ya no hay guerra entre nosotros y Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos. ¿En qué nos gloriamos, Pablo? En la esperanza de la gloria de Dios. En eso nos gloriamos. Confiamos, tenemos esa esperanza eterna. No hay ningún tono de duda en lo que Pablo dice acá.
No es simplemente una añoranza o un deseo que en el futuro, en el día final, pasemos a la presencia del Señor. Es una certeza. Estamos firmes en la gracia. Colosenses 1:3. Pablo, escribiendo a estos creyentes, les dice ahora: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Otra vez, reservada en los cielos, guardada en los cielos. En nuestro texto de 1 Pedro 1, nos dice aquí el apóstol Pedro que el Señor Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo garantiza nuestra resurrección. Él vive. Él ha resucitado. Y porque Él vive, nosotros también ¿qué? Viviremos. Noten el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sería suficiente hablar de nuestra esperanza diciendo que Él se manifestará en una herencia futura en los cielos? Pero Pedro no se conforma solo con esta descripción, sino que dice que esta herencia es incorruptible, en otras palabras, no puede ser saqueada, no puede ser destruida, es también incontaminada, no tiene defecto alguno, no tiene mancha, es también inmarcesible, en otras palabras, no se marchitará, no puede apagarse, no puede disminuir. Y la razón es que esta esperanza es viva. Y esa esperanza es viva porque es sobrenatural. Procede de Dios. Toda esperanza en cosas humanas es defectuosa. No perdura, se marchita, muere. Porque la vida limitada al orden físico, estamos muy conscientes de eso, nace, crece, por un tiempo comienza a decaer, se envejece y finalmente muere. Ese es el ciclo de toda esperanza basada en cosas físicas humanas. Si esperamos en el poder humano, en promesas humanas, si dependemos de una esperanza y fe humanas, por supuesto eso va a fracasar. Somos dignos de lástima si esperamos y confiamos en un futuro basados en esfuerzo humano. En esta vida todo está sujeto a corrupción, está sujeto a decadencia y finalmente muere. Pero no la esperanza del cristiano, porque su esperanza no es humana, sino que procede de Dios. Es una esperanza viva y vive para siempre. Y Pedro agrega: esta herencia está reservada en los cielos para vosotros. ¿Se fijaron en eso? Esta herencia reservada en los cielos para nosotros. En el lugar más seguro del universo, en los cielos, con Dios. El Señor Jesucristo prometió a los suyos: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se acuerdan? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Voy a preparar un lugar eterno y espero que lleguen algún día, o tendré que rentar el espacio a algún otro. Alquilar, no. Está reservada en los cielos para nosotros. Nadie va a tomar el lugar que el Señor ya reservó para Henry, para Sonia. Ahí ponga su nombre. Chris. Y no voy a llamarles a cada uno por nombre. Ponga ahí su nombre. Dios ya ha reservado ese lugar en los cielos. Esa herencia es suya, de nadie más. En el cielo no hay, ¿cómo se dice? Vacancies. Vacancias. Vacantes. Todos los lugares ya están ocupados, en el sentido de que ya están reservados. El Señor ha preparado un lugar para cada uno de los suyos. Cada uno de los suyos. Y nadie más puede ocupar ese lugar. Como dijimos, no existen cuartos vacantes porque algunos no lograron llegar. Todos van a llegar. Todos y cada uno de los suyos obtiene y recibe la herencia para la cual el Señor los preparó. Cada santo es protegido hasta el final y por esa razón cada santo perseverará en su fe
hasta el final. Si tú perteneces a Cristo, tú vas a perseverar en tu fe y obtendrás la herencia que el Señor ha reservado para ti y nadie más, para ti. En segundo lugar, el versículo 5 nos dice Pedro que somos protegidos ahora por el poder de Dios. La Escritura exalta el poder de Dios. No existe poder en el universo que se compare al poder de Dios. Por eso Dios es el único en la Escritura que se llama el Todopoderoso, el Omnipotente. Recuerden las palabras del Señor a Job en el capítulo 40, versículo 2, cuando dice el Señor: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. Job estaba cuestionando ciertas cosas del por qué esto, por qué esto, por qué esto. Y el Señor le dice: mire, yo soy el Todopoderoso, yo sé lo que estoy haciendo, no cuestiones. Él es el Todopoderoso. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios creó este universo totalmente, que todo lo que existe es creación de Dios. La Biblia nos dice también que Dios creó este universo de la nada, ex nihilo, o sea, de la nada. También nos enseña la Biblia que Dios creó este universo simplemente declarando su existencia. Hágase la luz, se hizo la luz. Dios también nos enseña la palabra de Dios que declaró existente y fue hecho, y Dios lo creó un universo maduro. El mundo no fue hecho en etapas de evolución, como se nos enseña. El mundo tiene apariencia de haber existido por mucho, mucho tiempo, pero Dios lo creó de esa manera. Así como creó a Adán y Eva adultos, no los creó de niños y ellos crecieron a ser adultos, los creó adultos. De esa manera Dios creó el universo con una apariencia de madurez. Así lo creó. La Biblia también nos dice que Dios creó al mundo en 6 días, en una semana, estableciendo así el patrón de vida para nosotros. No solo Dios creó el universo, sino que lo mantiene y lo sostiene de tal manera que el universo no se desintegra. Nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Lo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La razón que el mundo no se desintegra es porque Dios lo sostiene. Se nos cuenta que Einstein murió desilusionado, supuestamente el hombre más inteligente que jamás existió, Einstein, porque según él nunca descubrió la fuerza que mantiene este universo en una unidad armónica. No pudo entender eso él. Claro, ese poder es de Dios, y Dios no puede ser contenido en un tubo químico o en un experimento científico. Dios es Dios. Este es el poder que creó el universo, es el poder que sostiene el universo y es el poder que trajo salvación y nos mantiene salvos, nos protege de tal manera que no perdemos la fe. La fe es salvífica, la fe que salva al pecador no es una fe humana. Es una fe que es obra de Dios en el corazón, la cual Él mueve al hombre a entender, creer y abrazar la verdad del Evangelio en Cristo. Esa es la obra que Él comenzó, que Él sostiene y que Él perfeccionará hasta el fin. Y esta fe es una fe que no es pasiva en el corazón de una persona, sino que es activa. Dios es el que causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Y nosotros de corazón obedecemos lo que Él nos enseña. Nuestra fe no es puramente intelectual, es una fe activa, es una fe que abraza la doctrina del Evangelio de corazón y vive en obediencia a Cristo y su palabra. Es una fe que se demuestra en obediencia, en obras. Esta es una fe cuyo origen está en Dios y es una fe activa en el cristiano. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: yo vivo por fe en el Hijo de Dios y lo hago con todas mis fuerzas y capacidad, sabiendo que Cristo es el que vive en mí. Si tú eres hijo de Dios, tú no vives como antes. Por cierto, hay luchas,
en tu vida. Tú luchas con el pecado que aún está en tu cuerpo. Esa es la lucha que encontramos en Romanos 7. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no hay nada bueno, dice el apóstol, sino que veo esta ley en mis miembros que me lleva en una dirección y hago lo que no quiero hacer, etcétera, etcétera. Todos nos identificamos con esa lucha continua. Tú luchas con tus deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida, como dice Juan en 1 Juan 2:15. Tú luchas con el enemigo de tu alma, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y sus huestes espirituales de maldad. Pero tu fe es activa y sin embargo, a pesar de las tentaciones, a pesar de las debilidades, tú amas la piedad, deseas obedecer al Señor. Te entristece el pecado que a menudo te contamina. ¿Y qué haces cuando pecas? Confiesas tus pecados. Tus luchas son con dudas y temores y debilidades, pero tu fe no falla y finalmente no caerá, no será destruida porque es protegida por el poder de Dios. Entonces Pedro está animando a estos creyentes, nos está animando a nosotros. Estos creyentes estaban pasando por tremenda aflicción. Nosotros estamos pasando por grados de aflicción. Pedro nos dice, no temas. Tu fe no terminará, no será destruida, aún en medio de la peor y más severa situación. Y la razón es porque esa fe es sobrenatural, es de Dios. Él es que comenzó la buena obra de fe en tu vida y Él es el que perfecciona esa fe hasta el final, causando en ti tanto el querer como el hacer. Entonces, como cristianos somos protegidos por una esperanza viva, y somos protegidos por el poder de Dios. Hay 4 elementos más que queremos considerar que el apóstol Pedro subraya, pero lo haremos el próximo domingo. Vamos a concluir en oración esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, la cual trae ánimo, estímulo, consuelo a nuestras almas. Gracias te damos, Señor, por esta descripción que el apóstol Pedro nos da de nuestra fe, una fe que está siendo probada como el oro en el crisol. Y pasamos por todo tipo de aflicción en este mundo, Señor, pero sabemos que esas pruebas son enviadas por ti para nuestro bien, para fortalecer nuestra fe, para madurar nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por estas. Señor, gracias por todo lo que envías a nuestra vida. Ayúdanos a vivir confiando, creciendo en nuestra fe, siendo madurados en nuestra fe. Y cada nueva prueba que viene, Señor, que sea un paso más para avanzar en nuestra fe. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.